Si bien hay diversas formas de agrupar datos, para no extender este curso introductorio veremos las más sencillas, pero no por eso menos importantes o útiles. La primera estructura de datos que discutiremos es la lista. Esta nos permite almacenar elementos secuencialmente, a los cuales podemos acceder sabiendo su índice, es decir, su posición en el respectivo orden en el que están los elementos. Las listas se pueden asignar a una variable como cualquier tipo de datos, y se demarcan por medio de los corchetes. Por ejemplo, en el siguiente código, se define la variable A como una lista vacía. Una lista puede también inicializarse definiéndose sus valores iniciales, de manera explícita listando los elementos que contiene, así. O usando alguna de las utilidades sintácticas que Python ofrece para definir un conjunto de datos. Por ejemplo, si quisiera definir una lista que contenga los números del 3 al 7, escribiría algo así. La sintaxis usada para definir estos elementos no es más que una definición simplificada de una función. En el ejemplo se establece que la función retornará un variable x, y luego se define que esta x tomará el valor en el rango del 3 al 7. Por supuesto, tratándose de esta una función, puede complejizarse operando sobre él o los valores devueltos, pudiendo así representar conjuntos de valores más difíciles de expresar. Por ejemplo, si quisiera que mi lista contuviera solo los números impares entre el 0 y el 100, podría expresarse la definición de mi lista de la siguiente manera. Las listas están pensadas como estructuras ordenadas de datos, y en consecuencia sus elementos están indexados, asignándole al primero la posición 0 y sumando de a 1 a sucesivos elementos. Por lo tanto, al último elemento de una lista de n elementos le correspondería el índice n-1. Recuerden esto, porque es un error muy común a la hora de resolver problemas en Python. El primer elemento de una lista es el 0. Conociendo el índice de un elemento podemos accederlo, indicando entre corchetes de la siguiente manera. Para mayor facilidad, Python ofrece una función len que permite determinar la cantidad de elementos de una lista. Además es posible recorrer la lista en búsqueda de un elemento. Para este propósito, Python ofrece la siguiente sintaxis que comienza una búsqueda del valor especificado, secuencialmente desde el primer elemento, y devuelve un booleano indicando si se encontró o no el elemento en cuestión. Puede por supuesto recorrerse la lista manualmente, elemento a elemento, utilizando un ciclo for. Naturalmente, una vez definida la lista, puede modificarse agregando o quitando elementos. En principio, la lista funciona como una pila, es decir, está diseñada para permitir la inserción y remoción de entradas al final de la lista de la forma más eficiente posible. Podemos pensarla como una pila de platos, en donde la operación más trivial es agregar un plato al tope de la pila o quitar el que está más arriba. Para facilitar el programador, existen métodos que permiten remover de la lista elementos en posiciones arbitrarias. Estas remociones pueden ejecutarse especificando el índice del elemento a remover, utilizando el operador del seguido de la sintaxis de acceso por índice a un elemento, o bien mediante el método remove ofrecido por toda lista que recibe como parámetro un valor y que recorrerá la lista desde el principio del elemento hasta encontrar la primera aparición del elemento especificado, y cuando lo encuentra, lo saca. Ambas operaciones son mucho menos eficientes que el agregado o sacado de último elemento, puesto que deben corregir los índices de todos los elementos posteriores al recién sacado, para garantizar en todo momento que los índices de la lista corresponden a una secuencia de números consecutivos, iniciada en el 0, terminada en el n-1, siendo n el número de elementos de la lista. Cabe recordar que cada elemento en la lista es independiente de cualquiera de los otros, y en consecuencia la misma puede contener cualquier cantidad de elementos repetidos, algo que la diferenciará de otra estructura que discutiremos en el futuro. Resulta fundamental establecer si se va a necesitar almacenar elementos repetidos a la hora de decidir si la lista resulta una estructura de datos apropiada para resolver un problema que se les presente.